Una oscuridad masiva que gobierna los países occidentales desde las sombras, la familia Rosso. Incluso dentro de esta familia, Mariabel Rosso es llamada la esperanza y realiza actividades secretas como la reencarnada más poderosa. Mientras disfruta del festival de la fundación con la apariencia de una niña inocente, la serie de eventos que provoca representa una amenaza tan grande para Rimuru y Tempest que jamás podrá ser ignorada. En este video, analizaremos profundamente todo sobre Mariabel Rosso, desde su pasado como reencarnada y sus habilidades, hasta el impactante final al que llegó la familia Rosso. Mariabel es una niña nacida en la familia Rosso, que gobierna el reino de Siltros, compuesto por varios países. Aunque su apariencia es la de una encantadora niña rubia de unos 10 años, su verdadera identidad es la de una reencarnada proveniente de otro mundo, al igual que Rimuru y Yuki. Además, se le describe como un ser extremadamente inusual que heredó por completo los recuerdos de su vida anterior desde el momento en que nació. Entonces, ¿quién era exactamente Mariabel en su vida pasada? En realidad, en su vida anterior fue un multimillonario que reinó como el soberano de Occidente en la Tierra. Vivió como un monarca absoluto que manejaba las finanzas a su antojo y controlaba el mundo desde las sombras a través del poder invisible llamado economía. Incluso después de renacer como la princesa de un pequeño país en otro mundo, una Mariabel así planea conquistar el mundo mediante la soberanía económica, tal como lo hizo en su vida pasada. Aunque parece similar a Rimuru, quien busca establecer un país donde se pueda vivir juntos superando las barreras raciales, se siente que en realidad tiene un objetivo totalmente opuesto. Y la familia Rosso es una familia que tiene como gran antepasado a Granbel Rosso, un antiguo héroe, y que ha traído paz a la humanidad dirigiendo el Consejo de Occidente desde las sombras. Mariabel, nacida en esta familia, es recibida como la esperanza que cumplirá el gran deseo de la familia. Se enfrentó a Granbel cuando apenas tenía 3 años. Incluso en ese momento, ya manejaba a su antojo a las personas a su alrededor utilizando con maestría su aterradora habilidad única, *grid, avaricia. Al ver esto, Granbel se convenció de que Mariabel era su propia sucesora y la persona capaz de lograr la unificación del mundo principal. Fue por esto que llegó al punto de llamarla la esperanza de la humanidad. De esta manera, con los recuerdos de su vida anterior, su inteligencia excepcional y sus poderosas habilidades, Mariabel comenzó sus actividades secretas junto con los más altos funcionarios de la familia Rosso para fortalecer aún más su dominio sobre los países occidentales. Se observa que Mariabel no puso a Granbel bajo su control, sino que eligió el camino de caminar juntos como socios de cooperación en igualdad de condiciones. Gracias al inmenso poder financiero y la autoridad de la familia, sumados al conocimiento y las habilidades de Mariabel provenientes de su vida anterior, la enorme conspiración que sacudiría al mundo occidental abrió su telón silenciosamente. Mariabel es una niña con una inteligencia muy alta, excelente en estrategia y táctica. Sin embargo, su personalidad es extremadamente cruel, ve a los demás solo por su valor de uso y no le importa cuántos sacrificios sean necesarios para lograr su objetivo. Si decide que el valor de uso de alguien ha terminado, el hecho de que pueda descartar instantáneamente incluso a un aliado de ayer es un comportamiento que hace olvidar que es apenas una niña de 10 años. De hecho, cuando Yuki expresó serias preocupaciones de que la propia humanidad e incluso el mundo podrían ser destruidos, Mariabel, por el contrario, lo descartó como algo ordinario con una actitud de insatisfacción, como diciendo ¿y qué? Ante esta frialdad fuera de lo común, Yuki, quien estaba allí en ese momento, incluso uno de los 5 grandes embajadores, no pudieron evitar sentirse aterrorizados. Aunque existe la posibilidad de que la reacción de Yuki fuera una actuación, al menos ese fue el momento en que mostró un signo de pánico tan claro por primera vez. Si analizamos por qué Mariabel puede ser tan cruel, parece que la razón principal es la profunda desconfianza hacia los demás que yace en su interior. Las luchas de poder y las sucesivas traiciones en su vida anterior habían sembrado una profunda oscuridad en su alma. No se puede confiar en los demás, por eso debo hacerlo todo yo misma. Preferiría morir antes que caer en una posición donde sea utilizada por alguien. Parece que este tipo de pensamientos negativos se transformaron en agresividad y la arrastraron hacia un deseo extremo de dominación. Un poco como una persona moderna que ha caído en depresión, ¿verdad? Sin embargo, en el principio y al final de esta estructura de pensamiento, siempre se encontraba esta idea obsesiva.
si relajo mi atención aunque sea por un instante, los demás me utilizarán. En la obra Trinity and Tempest, que es una historia secundaria, también se dan pistas sobre este patrón de pensamiento. Este orgullo excesivo y la desconfianza hacia los demás se convertirían más tarde en su defecto más letal, mostrando sus colmillos contra ella. Una Mariabel así cae en un error que un gobernante jamás debería cometer y actúa priorizando sus sentimientos personales. A pesar de analizar con frialdad que no tendría oportunidad de ganar si Rimuru recurriera a la violencia como un Demon Lord, entra en la contradicción de intentar controlar a Rimuru por la fuerza debido al pánico en el que cayó. Aplicó una lógica simple pensando que, incluso si Eldora se salía de control, Lúmenes la detendría, y calculó mal el nivel de amenaza de una manera fatal. Sin importar qué tan poderosa autoridad tuviera en su vida anterior, este es otro mundo donde merodean monstruos. Y donde los dioses y los Demon Lords son reales. El hecho de haber podido evaluar los eventos únicamente con los estándares humanos del mundo real fue, tal vez, la mayor razón de la derrota de esta joven llamada Mariabel. Mariabel y Rimuru, ambos son reencarnados provenientes de la Tierra, un mundo similar al Japón moderno, y tienen en común el punto de intentar influir en el mundo con el abrumador cúmulo de conocimientos que poseen. Sin embargo, sus ideologías subyacentes y los cuadros del futuro que dibujan son cruelmente opuestos entre sí. Primero, reconfirmemos la ambición de Rimuru. El objetivo de Rimuru es coherente y simple: construir un lugar donde todos puedan vivir de manera divertida y cómoda, sin distinción de razas. Y para mantener esta comodidad, abogaba por una convivencia multirracial que superara todas las barreras de raza. El mundo ideal para Rimuru es un país donde se coma comida deliciosa, se disfrute de una vida cultural y todos vivan sonriendo. A primera vista, esto puede parecer un enfoque extremadamente puro y pacífico, pero, en realidad, es la mayor amenaza para los poseedores del poder actual como Mariabel. Porque la ambición de Rimuru no es solo establecer un dominio, sino que tiene el carácter de una revolución que cambia de raíz los juicios de valor existentes. Rimuru no está interesado en someter a los demás por la fuerza. Al contrario, adopta un estilo de lograr una cooperación voluntaria haciendo que la otra parte diga: es más rentable estrechar la mano de Tempest. Se puede decir que este espíritu de beneficio mutuo es el arma más fuerte de Rimuru y la mayor diferencia con la estructura de pensamiento de Mariabel. En contraste, la ambición de Mariabel, como mencioné al principio del video, es un dominio económico total. Para ella, conquistar el mundo no era robar territorios con fuerza militar, era construir un sistema donde la familia Rosso tuviera autoridad absoluta sobre la vida y la muerte mediante la toma del poder de emisión de dinero, el control de la logística y la gestión de los deseos de la humanidad. Para Mariabel, las personas no son sujetos que deban ser guiados, sino que consisten únicamente en recursos que deben ser gestionados y explotados de manera eficiente. Mariabel debió presentir instintivamente que, si la zona económica libre y abierta creada por Rimuru se extendía, la jaula invisible que ella misma construyó colapsaría. La economía de los países occidentales gobernados por la familia Rosso se basa, por así decirlo, en una estabilidad lograda a través del estancamiento. Ellos continuaban evitando que un país específico se fortaleciera demasiado o que el pueblo obtuviera demasiada información, manipulando al consejo con sus dedos y ajustando los aranceles y los precios. Mantenían a la humanidad bajo su propio control sin dejarla vivir ni morir, y obtenían ganancias masivas como precio por esta supuesta paz. Esta era la forma de paz que defendía la familia Rosso. Allí no había lugar para la innovación. Solo se extendía un mundo solidificado para proteger los derechos adquiridos de la familia. Mientras la familia Rosso planeaba conquistar el mundo mediante el estancamiento y la opresión, lo que Rimuru trajo fue la innovación que viene a través del crecimiento masivo. Combinando la tecnología de los enanos, el arte de los elfos y el conocimiento del mundo moderno, creó una comodidad y diversión nunca antes vistas. Además, lo decisivo es la diversidad de las ciudades e inventos que Rimuru construyó. Rimuru arregló los caminos, proporcionó rutas logísticas seguras y, además, continuó sorprendiendo al mundo con innovaciones que rompían el sentido común del mundo principal, como la Fog Potion. De esta manera, destrozó con fuerza fáctica las viejas reglas de los países occidentales, es decir, las leyes no escritas y los sistemas financieros que dictaban que no se podía comerciar sin pasar por la familia Rosso.
Para Mariabel, esta situación no consistía simplemente en la aparición de un rival comercial. Que las reglas del mundo donde ellos actuaban como dioses fueran reescritas por un Slime que apareció de repente, era para ellos una derrota extremadamente humillante. El error de cálculo de Mariabel fue no haber podido ver que Rimuru también era, en cierto modo, codicioso. Rimuru es alguien que posee un deseo mucho más masivo y profundo que el de Mariabel, alguien que quiere hacer felices no solo a sí mismo, sino a todas las personas que tienen un vínculo con él. Mientras Mariabel intenta borrar los deseos de los demás con los suyos propios, Rimuru construye el mundo que desea cumpliendo los deseos de los demás. Sin importar cuánta riqueza hubiera acumulado en su vida anterior, Mariabel era, al final, alguien exitosa solo según los estándares humanos. La capacidad de Rimuru, quien posee instintos como monstruo y una curiosidad ilimitada, estaba probablemente mucho más allá de su imaginación. Así, el funcionamiento de la economía, la forma de acercarse a los demás y la visión del futuro que se persigue. Mariabel, para quien era imposible llegar a un acuerdo con Rimuru en todos estos puntos, dio su primer paso hacia una destrucción sin retorno, como si fuera arrastrada por un sentimiento de pánico. Mariabel, quien fue a la región con el fin de realizar una inspección del territorio enemigo contra este nuevo estado que se elevaba rápidamente, intentaba confirmar con sus propios ojos la situación real de Tempest utilizando su justificación oficial de ser la representante del reino de Siltros. Y, de hecho, cuando visitó el festival de la fundación, quedó asombrada ante el extraordinario nivel de desarrollo allí presente. Calles ordenadas y hermosas, tecnologías avanzadas que nunca había visto y, lo más importante, esa vitalidad abrumadora donde los monstruos y los humanos coexistían sonriendo, mientras ella, por un lado, disfrutaba del festival, por otro lado. Comprendió instantáneamente el significado de este paisaje, es decir, el verdadero terror que albergaba. Por cierto, mientras Mariabel pedía sushi, solicitó que fuera sin wasabi. En el escenario de la versión del juego, también había una escena donde se sentía incómoda con el sushi con wasabi y decía, incluso si soy codiciosa, hay cosas que no necesito. Lo que Mariabel vio fue el poder económico y tecnológico fuera de serie de Tempest, junto con su capacidad para crear nuevas reglas. Si estos se filtraban a los países occidentales, el sistema de soberanía económica que la familia Rosso había construido durante largos años sería destruido de raíz. Mariabel, entrando en pánico pensando este país tarde o temprano nos arrebatará todo lo que tenemos, recurrió de inmediato a un plan insidioso para frenar a Tempest. Este plan era un acto de acoso realizado a través de los nobles, aprovechando el festival de la fundación. Mariabel, dirigiendo a los comerciantes y nobles desde las sombras, recurrió al método de exigir que todos los pagos de las transacciones masivas realizadas en el festival se hicieran en efectivo. En una situación donde normalmente los pagos a plazos basados en la confianza deberían ser válidos en transacciones comerciales de pequeña escala, ella obligó deliberadamente al pago en efectivo usando las reglas como escudo. De esta manera, apuntó a poner a Tempest, que tenía pocas reservas de efectivo, en un callejón sin salida financiero y sacudir su confiabilidad. Un golpe cruel y preciso que utilizaba sus conocimientos de la vida anterior, apuntando no a la fuerza militar, sino a la arteria vital de la economía. Sin embargo, este plan que parecía perfecto fue frustrado gracias a la agilidad mental de Rimuru y sus amigos. Rimuru preparó una gran cantidad de efectivo solicitando ayuda a los reyes de varios países y suministrando valiosas monedas de oro. Como resultado, las actividades comerciales de los comerciantes que lideraron este acoso fueron detenidas y los nobles detrás de ellos cayeron en desgracia. Así, el cálculo de Mariabel resultó en un fracaso total. No obstante, esta inspección y derrota en el Festival de la Fundación confirmaron la enemistad de Mariabel hacia Rimuru y se convirtieron en la mecha que condujo al violento enfrentamiento directo en el futuro. Lo que sigue contiene información de tipo spoiler sobre la historia principal. Se recomienda discreción para aquellos que no quieran arruinar su experiencia. Greed, avaricia, la habilidad única de la serie de los grandes pecados con la que Mariabel nació. Esta habilidad es una capacidad sumamente especial y poderosa que se origina en los deseos fundamentales del ser humano. Con su desarrollo, Mariabel amplió el alcance de los deseos en los que podía interferir y obtuvo una gran variedad de métodos de uso. La habilidad se divide básicamente en tres funciones principales.
La primera es su capacidad para ver los deseos de los demás. Puede identificar con precisión qué es lo que el oponente anhela o que quiere lograr, y decidir instantáneamente qué sentimiento provocar para poder manipularlo. La segunda es controlar los deseos de los demás sobreescribiéndolos con los suyos. Al fortalecer los anhelos de otros o infundirles nuevos deseos, los dirige hacia acciones que convengan a sus propios intereses. Además, esta función puede usarse en sí misma. Al expandir al extremo su propio instinto de supervivencia, puede liberar a la fuerza sus habilidades potenciales y fortalecerse. La tercera es el dominio forzoso mediante la inyección de deseo de un solo golpe. Esta es una aplicación de la segunda función, pero es una técnica peligrosa que conlleva el riesgo de colapsar el ego del objetivo. No obstante, Mariabel usó este riesgo a su favor. Utilizaba esta técnica como un método para crear berserkers que, a cambio de agotar su vida en poco tiempo, olvidaban el miedo y luchaban usando su potencial al máximo nivel. Por cierto, Guy, quien fue víctima de esta habilidad, será derrotado por Rimuru, pero dado que es un personaje poco querido desde su primera aparición, son pocos los que sienten simpatía por él. La habilidad *grid de Mariabel también posee destrezas sumamente crueles como herramientas de ataque directo. El *grid es una técnica donde materializa físicamente los ardientes sentimientos de deseo del usuario y los lanza. Esta técnica es más efectiva cuanto más fuerte sea la voluntad y tiene un poder destructivo capaz de reducir su entorno a cenizas. Y la técnica secreta definitiva de esta habilidad es el *Lost Entropy. Es una técnica aterradora que invierte la sed de vivir y arrastra a la persona hacia la muerte. En la práctica, es una maldición absoluta imposible de defender que hace que cualquier tipo de arma o armadura sea inútil, liberando el potencial de autodestrucción del objetivo. Sin embargo, incluso una habilidad tan poderosa como *Grid tiene un punto débil claro. Esta fuerza no funciona contra personas que poseen un deseo más grande que el del usuario. Si el deseo del oponente supera al de Mariabel, el dominio queda incompleto y, por el contrario, le da al rival una oportunidad de contraatacar. La persona que Mariabel eligió como su peón más fuerte para realizar sus ambiciones fue Yuki Kagurasaka, quien, al igual que ella, es un reencarnado y posee el título de Grandmaster. Mariabel usó su habilidad única *Grid sobre este joven virrey. Esta habilidad actúa expandiendo los deseos del objetivo. Mariabel estaba segura de que, gracias a este poder, tenía a Yuki bajo su completo control. A los ojos de alguien que gobernó la economía mundial en su vida anterior, un joven lleno de ambiciones como Yuki probablemente no era más que una herramienta fácil de manejar. De hecho, en aquel entonces, el comportamiento de Yuki era idéntico al de un títere ideal que cumplía fielmente los deseos de Mariabel. Cuando Rimuru y sus amigos se unieron al Consejo de Occidente, se filtró que Glenda, capturada por Souei, también estaba bajo control total, por lo que externamente se le percibía como una marioneta. Según el pensamiento de Mariabel, el poder organizacional y el conocimiento de Yuki eran solo piezas necesarias para consolidar su propia soberanía económica. Nunca previó la posibilidad de que se rompieran las esposas impuestas al alma mediante su habilidad. Esta soberbia, producto de estar demasiado acostumbrada a gobernar a los demás, fue el factor más grande que nubló su visión. El enfrentamiento directo entre Mariabel y Rimuru ocurre en Amrita, las ruinas antiguas que yacen bajo el estado títere de Histar. Mariabel recibe a Rimuru poniendo en juego todos sus peones y cartas del triunfo. Lanza contra él a sus sirvientes con el cerebro lavado y, además, intenta controlar la mente del mismísimo Rimuru con el poder de *Grid. El Holy Field, la invocación del Chaos Dragon y la cooperación establecida con Yuki, según los cálculos de Mariabel, esto sería suficiente para someter por completo a Rimuru y tomar el control de la administración de Tempest. Sin embargo, contra Rimuru, quien posee múltiples Ultimate Skills, la habilidad *Grid no sirvió de nada, ya que, desde el principio, ni siquiera estaban al mismo nivel. Incluso el *Lost Entropy, la técnica definitiva en la que Mariabel confiaba ciegamente, tuvo que retroceder ante el abrumador poder de interferencia de las Ultimate Skills y quedó completamente neutralizada. El ataque más fuerte que ella lanzó fue sentido por Rimuru, probablemente, como apenas una ligera brisa.
Aunque hubo momentos en los que parecía que Rimuru tenía dificultades para atacar, esto se debió únicamente a que se estaba conteniendo para capturar a Mariabel con vida y obtener información. Si Veldora o Milim hubieran resultado heridos como Mariabel planeó, y Rimuru se hubiera enfurecido de verdad, lo más probable es que la situación hubiera terminado al instante. Considerando que es alguien que odia más que nada que sus amigos sufran daños, Rimuru era definitivamente un oponente al que nunca se debía convertir en enemigo. Sin embargo, Mariabel, cuya visión se había estrechado, no pudo aceptar el hecho de que su poder absoluto no funcionara y reaccionó de forma errónea a pesar de notar el peligro. Como resultado, todas las cartas del triunfo que preparó fueron neutralizadas y sufrió una derrota definitiva. Ese fue el momento en que el dominio y la autoconfianza que había construido hasta entonces se derrumbaron. Lo que Mariabel preparó como último recurso, tras huir a lo profundo de las ruinas, fue una autodestrucción mediante el reactor de potencia de control mágico. Sin embargo, no había nada en el lugar al que llegó y, antes de que pudiera comprender la situación, escuchó pasos acercándose por detrás. Al darse la vuelta, la persona que estaba frente a ella era Yuki, quien supuestamente debía estar bajo su completo control. Ante una Mariabel llena de asombro, Yuki explicó la verdad con frialdad. Desde el principio, solo había fingido estar bajo su control. La habilidad única de Yuki tenía la característica de poder interferir con las habilidades mismas y, gracias a su constitución derivada de esta propiedad, podía invalidar los efectos de cualquier tipo de habilidad o magia. Es decir, la habilidad Crit de Mariabel no había funcionado desde el principio. El objetivo de Yuki era utilizar a Mariabel para enfrentarla con Rimuru, lograr que ambas partes se desgastaran y apoderarse de la habilidad Grid en un momento de descuido. Durante la conversación, Yuki cerró la distancia de un salto y atravesó a Mariabel. Mariabel recibió una herida mortal sin poder reaccionar y, mientras su conciencia se nublaba, intentó seguir resistiendo. Sin embargo, esta voluntad no alcanzó su objetivo y finalmente lo perdió todo junto con su habilidad. Este final, consistente en ser derrotada por un ser con deseos más fuertes que los suyos, fue tanto una ironía trágica como algo inevitable. Con las palabras de Yuki, Mariabel Rosso se despidió de la vida. Este incidente se presentó al mundo exterior como un accidente, y Rimuru, como líder de Estado, se encontró cara a cara con la familia real del reino de Siltros. Sin embargo, su padre y su madre mostraron una reacción extraña, sin mostrar ningún signo de emoción ante la muerte de su propia hija. Se piensa que la razón de esto es que habían estado bajo el control de Grid durante mucho tiempo desde la infancia. Era muy probable que sus emociones se hubieran erosionado debido a años de interferencia mental. Rimuru pensó que, si Mariabel hubiera podido llevar una vida adecuada a su edad, podría haber tenido un final diferente. Pero también entendía que esto era solo una suposición. La anormalidad de Mariabel había destruido incluso las relaciones en la unidad más pequeña llamada familia. Especialmente para Granbel, quien la veía como su sucesora, esta pérdida fue extremadamente grande y tendría un gran impacto en sus acciones futuras. Granbel, quien perdió todo en lo que creía. Sin embargo, él no era un hombre que simplemente esperaría a desaparecer. Un ser legendario que alguna vez fue llamado el héroe de la luz y que incluso se midió con la Demon Lord Luminous por el derecho a la vida de la humanidad. Este Granbel causaría un caos masivo que sacudiría a los estados, arrastrando tanto a su antigua señora, la Demon Lord Luminous, como a su odiado enemigo, el Demon Lord Rimuru. Ya no le quedaba nada que perder. Granbel moviliza todo su poder militar y se pone en marcha hacia una batalla final destructiva. Pero eso es tema de otra historia. ¿Qué les ha parecido? En este episodio, hemos analizado todo, desde el pasado de la reencarnada más fuerte, Mariabel Rosso, hasta la impactante traición de Yuki y el fin de la familia Rosso. Mariabel, la joven que se dejó llevar por los recuerdos de su vida anterior y por el poder abrumador llamado Grid, y que no pudo confiar en los demás. Su inteligencia y astucia eran reales. Sin embargo, este exceso de confianza y soberbia resultaron en la pérdida tanto de su propia vida como del futuro de su familia. Y la existencia de Yuki Kagurasaka, quien la utilizó como un escalón para ganar aún más poder. El mundo de Tempest no es solo una carrera de fuerza, sino que es tan interesante debido a la forma en que se entrelazan estos planes profundos y conspiraciones, ¿verdad?
En este canal, continuaremos analizando las profundidades de este mundo y el atractivo de sus personajes. Nos vemos en el próximo video.